Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes, iglesia. Este es el show. Estamos aquí para bendecirlos, para aprender lo que nosotros no sepamos y lo preguntamos a nuestro Creador y Él nos da la respuesta. Ustedes preguntan, nosotros respondemos. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Padre, te alabamos en esta hora, Dios. Te damos honra y te damos gloria por esta oportunidad que nos das. Bendecimos cada familia que nos ve vía internet, cada familia que está aquí presente, Dios mío, y declaramos una vez más que tu palabra es la bendición para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Pastor Alba, bienvenida. Muy buenas noches a todos. Dios les bendiga y estamos atentos a aprender, atentos a recibir de parte de Dios lo que nos tiene, que nos va a servir para nuestras vidas, para nuestras familias y para ayudar a otras familias. Amén. Amén. La semana pasada estuvimos hablando con el pastor Camilo y él nos hizo un resumen muy a la carrera. Se centró en algunos puntos acerca de los años y cómo debemos de intervenir nosotros como padres en la vida de nuestros hijos de acuerdo a la edad. Fue un tema bien interesante que dejó muchas inquietudes, muchos interrogantes. Mucha gente se estuvo acercando a mí durante la semana a hacerme preguntas específicas con respecto a sus hijos. Hoy yo no quiero dejar pasar esto de largo. Yo quiero que nos centremos en la vida del niño de 5 a 9 años. Pero no voy a empezar sin antes decirle que ningún proyecto de familia sirve si papá y mamá no están de acuerdo. Ustedes pueden recibir aquí la mejor instrucción de cómo trabajar con sus hijos, pero si papá y mamá no están en el mismo espíritu, no están de acuerdo, seguiremos perdiendo el tiempo. Los hijos aprenden más de lo que ven en papá y en mamá que de cualquier teoría. Pero aquí hay un punto que me impacta mucho. De los 5 a los 9 años dice que al niño se le enseñan más detalles acerca de lo que es pecado y acerca del evangelio. De los 5 a los 9 años, yo debo estar colocando en el corazón de mis hijos principios, explicaciones concretas acerca de lo que es pecado y acerca de lo que es el evangelio. Juan 3:16, ¿qué es lo que dice? Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso quiere decir que Dios quiere que todo mundo se salve, todo aquel que viene a Él y le recibe sea salvo. Pero lo que me impacta de ese versículo es que el niño no queda por fuera. Cuando hablamos de este versículo, pareciera que nos refiramos al adulto, al pecador. Y no es cierto. Miremoslo bien. De tal manera amó Dios al mundo. Los niños hacen parte o no hacen parte del mundo. Los niños hacen parte del mundo. Entonces, Jesús también fue dado por esos niños. ¿Cómo lograr que mi hijo no se aparte cuando crezca? Aplicando los principios, enseñándole a mi hijo lo que es correcto, para que todo aquel que en él cree. Yo conozco familias donde los niños de 7 años tienen más fe que su propio papá, creen más en Dios que su propia mamá. Yo los conozco. Yo he escuchado niños decirle a la mamá: mami, ¿por qué estás hablando así? El pastor enseñó en el culto esto, tú estás mal, mami. Y lo dice el niño. El mismo niño le dice a papá: ¿por qué estás tratando mal a mi mamá? Y tiene 7 años. Entonces el problema no es del niño, el problema es de nosotros los adultos, que no estamos observando el desarrollo de nuestros hijos. Y ese niño tiene fe, y ese niño está creyendo en Dios, y ese niño te sabe decir: mamá, tienes dolor de cabeza, ven, yo oro por ti. Pero tú no lo estás entendiendo, papá. Tú no lo estás entendiendo, mamá. Entonces, como no prestamos atención en esa época de la vida de ellos, empezamos a destruir su fe, su forma de pensar. Pero ahí tenemos una oportunidad. Ahora, quiero darle una herramienta a usted
que yo he visto en mi familia que ha sido muy útil. Se enseña más detalles acerca del pecado y del evangelio. Mis nietos tienen su Biblia de niños. Todos la tienen. Con sus dibujitos, con todo. En una versión para ellos. Yo voy a la casa de Camilo y yo me le estoy viendo todas las películas de Daniel, de David, de José, en caricatura que han comprado para mis nietos, y veo cómo ellos aprenden de las películas. Le estamos enseñando el evangelio con un buen material. ¿Cuál es nuestro problema? Quisiera revisar su cajón donde tiene las películas para darme cuenta cuántas de niño tiene. Quisiera decirle a su niño que me presente la Biblia que usted, papá, ya le compró, y voy a encontrar que el 90% de niños de esta iglesia me va a decir que papá no le ha comprado una Biblia. Entonces, ¿cómo pretendemos que nuestros hijos aprendan de lo que es el evangelio, de lo que es pecado, cuando nosotros no estamos aportando a esa necesidad del niño? Pastor, ¿y cómo enseño que es pecado? Con la historia de Jonás. Mis nietos saben que es pecado. Empezamos por lo más sencillo. La desobediencia es pecado. Si estás viendo, le dice uno al niño, si estás viendo que Dios mandó a Jonás y Jonás desobedeció, sí, si estoy viendo, papito, eso es pecado. Cuando tú desobedeces, estás pecando. Entonces sí se le enseña al niño de los 5 a los 9 años que es pecado. Pero el problema no es del niño. ¿Es de quién? De papá y mamá. No hay importancia. ¿Cuántos juguetes y cuántas cosas compramos para el niño en esa edad? ¿Y a dónde están las cosas espirituales? ¿A dónde están los materiales del reino? ¿Ves? Entonces, sí lo podemos hacer, pero si nosotros no lo entendemos, no lo vamos a lograr. ¿Qué dice Tito 2:14? Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahí dice redimirlo de toda iniquidad. ¿Cuántos recuerdan qué es iniquidad? Inclinación a lo torcido. Recordemos, pecado es transgredir la ley de Dios. Iniquidad, inclinación a lo torcido. ¿Ok? Entonces, y rebelión, pecado premeditado. Eso lo saben los niños. Si yo veo que mi niño ya tiene inclinación a lo torcido, ¿qué hago yo? Yo vi a Jeremiah con 7 años haciéndole maldades a Caleb, y yo le dije: Jeremiah, escúchame lo que te voy a decir. Todo lo que yo te vea hacerle al niño que no sea bueno, yo te lo voy a hacer a ti. Tu abuelo te lo voy a hacer a ti. Y se rió. Y empecé. Y de que se le acostó el niño encima. Y me quedé quieto. De pronto lo tiré al piso y me la acosté encima. Papito, me ahogas. Eso está sintiendo tu hermano. Y no me voy a parar de aquí. Pero papito, eso estaba sintiendo tu hermano cuando tú se lo estabas haciendo. Te estoy viendo. Te estoy viendo. ¿Aprenden o no? Jeremiah es experto en pedir cosas y se le olvida que tiene un hermano. Caleb siempre pide para Jeremiah. Siempre que pide algo: papito, ¿y me das un bombón? Sí, tenga. Y el de Jeremiah. Siempre. ¿Estás viendo, Jeremiah? ¿Estás viendo a tu hermano? Ok, te voy a estar chequeando. Hay que compartir con tu hermano. ¿Quién se lo enseña? Uno. ¿En qué edad? Pero si nosotros vemos que ya el niño tiene iniquidad, ¿por qué siempre que Caleb se queda contigo empieza a llorar?
Si cuando Keile está conmigo todo el día no llora? ¿Por qué cuando llegas del colegio Keile empieza a llorar? ¿Qué le estás haciendo? Entonces saben que uno los está chequeando, que uno los está mirando, que uno les está enseñando, y ellos aprenden. Pero si nosotros como padres lo vemos todo normal y no intervenimos, entonces vas a querer enseñar a los 15 años lo que tenías que haber enseñado a los 5 o 6 años. Ya a ti papá te cogió la tarde, perdiste el tiempo, porque no ubicaste el tiempo del niño. Los niños son enfocados en el mismo enfoque que vayan los padres. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, principalmente Camilo, él siempre iba enfocado como iban los padres. Y si alguien llegaba y nos saludaba de beso o algo así, él siempre estaba pendiente. Y si era una mujer, le decía, mi papá y mi mamá son casados, como haciéndole entender que él estaba comprometido, ¿cierto? Entonces ellos siempre estaban pendientes de todo, de todo. O sea que es bien importante qué enfoque usted le está dando a su hijo en esta edad de los 1 a 9 años, porque ellos siempre van a estar pendientes de todo lo que sucede en su vida y lo están tomando a usted como un ejemplo a seguir, como un ejemplo. Sobre todo los hombres quieren llevar el ejemplo de su padre y las niñas el ejemplo de su madre. Siempre es bien importante que usted entienda que alguien le está imitando, alguien está mirando cómo se comporta usted para llevar ese ejemplo que usted le está dando. Aquí hay un punto bien importante que dice: se enseña el respeto de otros que estén en posiciones de autoridad. ¿Qué le enseñamos a los niños? ¿Cómo les enseñamos a respetar a los demás? A veces yo aquí en la iglesia tengo situaciones muy comprometedoras, yo me siento muy mal, porque a veces un niño que me llega a mí más o menos a la cintura, ve que yo vengo y se me viene corriendo y me abraza al niño por las piernas y su cara le queda exactamente aquí, debajo de la cintura mía, y yo me siento muy incómodo porque el niño no entiende eso. Pero un adulto mira y ve que su niño tiene su cara recostada aquí en mis miembros. Yo me siento muy incómodo. Cuando yo vi que Jeremiah empezó a abrazarme así, cuando me pasó con Camilo, con Mateo, yo me senté con mis hijos. Tú no abrazas a nadie así. Hay gente que es mala. Tú no abrazas a nadie así. Cuando Jeremiah empezó a hacerlo con Camilo y yo le dije: yo soy tu papito y él es tu papá. Con nadie más, a nadie abrazas así. A nadie te le sientas en las piernas, a nadie. Nadie va a ir contigo al baño si no es tu papá o tu mamá. Nadie se va a bañar contigo. ¿Quién da la instrucción? Nosotros los padres. ¿Dónde salen los abusos sexuales? Una niña de 5 años sentada a las piernas de un hombre adulto y el hombre se la soba y se la soba y se la soba. Y usted dice que quiere mucho mi niña. ¿Quiere mucho mi niña? Al niño hay que enseñarle. Entonces a veces nosotros no les hemos enseñado a los niños. Entonces yo veo a una persona adulta y el niño está confiado que es un adulto, pero ¿conoce el niño la mentalidad del adulto? No la conoce. Exponemos a nuestros hijos. Entonces se le enseña en esa edad a respetar las autoridades. ¿Quién es papá? ¿Quién es mamá? ¿Quiénes son los abuelos? ¿Quién es el maestro? ¿Cómo se responde sí señor y no señor? ¿Cómo se obedece? Una de las cosas que más me gustó de Camilo con Jeremiah fue cuando Camilo le enseñó a Jeremiah que yo era su papito y le decía: y papito pega. O sea, papito te puede pegar, papito manda, él te puede pegar, te puede corregir. Entonces Jeremiah desde pequeño le decía a Keile, papito manda. ¿Les quedó claro? Entonces yo corrijo a mis nietos y no hay ningún problema.
¿Pero qué? Ya tienen una educación, una formación. ¿Saben a quién se someten? Y saben que no somos alcahuetas, ¿verdad, mi amor? Que nos llevan a nuestra casa. Jeremiah, Keile, no están en su casa, está en la casa de papito y de mamita, y no nos gusta que cojan las cosas, ¿de acuerdo? O los llevo para la casa. Sí, papito. La formación que damos es una clave para el niño. Los abuelos siempre deben de estar enfocados en común acuerdo con sus hijos, porque los niños necesitan saber que sus padres y sus abuelos están de acuerdo, para que no haya confusión en ellos. Mi mamá no me deja, pero mi abuelita sí. O mi papito no me deja, pero mi papi sí. No, tiene que haber un común acuerdo. Si ellos están en un castigo de algo, por ejemplo, de ver un programa, a veces los niños hay que corregirlos porque se enfocan tan demasiado en un programa que ya quieren volar como Superman, por ejemplo, o quieren imitar mucho un personaje. Entonces hay como que equilibrarles todo esto. Y cierto día nos pasó que los papás, Camilo y Rebeca, le dijeron a Yermaya: no vas a ver tal programa por tanto tiempo. Y nosotros estábamos en la casa, él quería prender el televisor y le llamamos por teléfono, le preguntamos: Rebeca, ¿el niño puede ver TV? No, está castigado por un tiempo, por una situación. Está muy bien. Y en Maya, haz otra cosa. ¿Qué quieres hacer? Vamos, vas a jugar balón, vas a jugar otra cosa, no vas a ver TV. ¿Por qué? Tenemos que estar enfocados en un común acuerdo, que ellos no tengan ninguna confusión por falta de común acuerdo de nosotros, los abuelos o los padres o las personas adultas que están con ellos. Si Camilo me decía pequeño, Mateo me decía pequeño: papi, quiero salir al parque, y me pidió el permiso a mí, entonces no era lo que yo dijera. ¿Y qué dijo su mamá? Llámeme a su mamá. Entonces ellos veían que yo hablaba con Alba. En común acuerdo le decíamos sí o no, porque yo no iba a hacer nada que desautorizar a la mamá. Y los niños manipulan a papá y a mamá. ¿Quién dice sí, quién dice no? Pues también ellos aprenden de nosotros que nosotros estamos en común acuerdo. Que si papá dijo no, mamá también va a decir no. Que si papá dijo sí, mamá también va a decir sí. Entonces tenemos que entrar a trabajar con esto. Acá hay un tercer punto que me gusta mucho, en el que estamos fallando. Y es que dice que de los 5 a los 9 años tenemos que aprender a disfrutar momentos juntos. Es muy importante que el papá se baje del rol de trabajador y aprenda a disfrutar los momentos con su hijo, los momentos con su hija. Tenemos que disfrutar a nuestros hijos, jugar con nuestros hijos. Pero a veces el niño ya tiene en la cabeza que papá está muy ocupado y no tiene tiempo. Y uno escucha cuando el niño dice: es que mi papá no juega conmigo porque él se mantiene muy ocupado. No, cuando yo aprendo a disfrutar momentos con mis hijos, yo estoy ganando confianza. Puede que yo lo haya castigado ayer, puede que lo haya corregido, pero el jugar con él trae un balance a lo que yo estoy haciendo, trae un equilibrio a la vida del niño, porque estamos jugando con ellos. Entonces no tienen el concepto del papá pegón, del papá gritón, del papá enojón, porque su papá también juega con ellos, va al parque con ellos. Es muy importante eso. Yo me disfrutaba los toboganes con mis hijos como nadie. ¿Por qué? Porque yo aprovechaba cada momento. ¿Para dónde vamos? Siempre llevábamos los niños los domingos a ver la película que estuviera en cartelera en cine. Siempre. Entonces lo que veían lo preguntaban a nosotros: papi, ¿qué película tan mala viste? Sí. ¿Qué no entendiste? Esto y esto y esto. Se lo explicaba yo. Entonces cuando decía el compañerito de colegio: vamos al cine, yo ya me la vi. Ustedes siempre se la ven primero que uno. Sí,
porque nosotros estábamos pendientes de eso, para nosotros explicarles el porqué de cada cosa. Entonces salía, en cualquier película salía un gay y los niños nos miraban. Ahora te explico. Tenía la explicación. Entonces, el compartir tiempo con ellos es demasiado importante. ¿Por qué? Porque nos da una oportunidad para desarrollar relaciones correctas con nuestros hijos. Ellos pueden preguntar lo que quieran, nosotros podemos responder, porque al pasar tiempo con ellos, ellos preguntan. A veces nos sentamos en la mesa y al niño le decimos: usted se calla y no habla, porque cuando se está comiendo no se habla. Eso es un error. ¿Para qué es el comedor? Para hablar. Para compartir. Entonces, cuando yo le digo al niño que ore por los alimentos, yo estoy escuchando que ora mi hijo, lo que estoy conociendo. Le puedo preguntar cualquier cosa que me inquieta. Hijo, ¿usted qué piensa de esto? Y el niño desarrolla su mente para responder y dice lo que piensa. Pero recuerde que hay niños que les da miedo decir lo que piensan, porque hay un papá o una mamá brusca que les cae encima a reventarles la boca, a meterles un pellizco. Entonces no tenemos oportunidad de conocerlos. Ahora que habla de pellizco, los padres que pellizcan a sus hijos es porque no tienen una buena educación. Ojo, padres, los pellizcos estimulan las emociones de los niños, los estimula, le estimula el corazón, trae amargura en su corazón. Un niño no tiene por qué ser arañado por su padre, por su madre. No, debe ser corregido con vara, como dice la palabra. Porque usted le da un puño a un niño, ¿usted qué le está demostrando a su hijo? Que no es su hijo, ¿verdad que no? O usted lo está arañando, no le está demostrando una buena corrección. Su hijo tiene que hablar bien de usted de acuerdo a lo como usted se porta con él. Yo veo que Yermaya dice: mi papi me corrige, pero es mi amigo. Da satisfacción, ¿verdad? Saber que nuestros hijos son buenos padres y que los niños son corregidos, pero también son amados y ellos pueden contar con ellos. Y nunca se ve arañándolo, mira, y como que la forma más opcional en algunos padres. A mí me impresiona cuando veo una madre voltearle el cuerito al niño, porque eso va hasta lo más profundo del corazón. Y el niño está pensando en su mente que mi mamá no me ama, mi papá no me ama, o mire cómo me arañó, mire lo que me hizo. Uno se da cuenta, amor, porque el papá llama al niño o la mamá llama al niño y el niño pone una distancia. Acérquese, y el niño no se quiere acercar. Y uno dice: ¿por qué ese niño no se quiere acercar? Porque el niño a veces conoce las relaciones del padre, las relaciones de la madre, y sabe que le puede pellizcar, le puede dar en la cara, lo puede maltratar. Entonces pone una distancia. Y ustedes a veces piensan que uno no se da cuenta y uno lo está viendo. Miremos lo que dice Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Amén. ¿De quién primeramente aprenden los hijos? De los padres. ¿Sí o no? ¿De quién aprenden la verdad? De los padres. ¿De quién aprenden la mentira? De los padres. De los padres. Cuando la mamá le dice al niño: si llama a su mamita, diga que no estoy. Usted acabó de asesinar al niño, lo volvió un mentiroso, porque usted está ahí parado y usted puso al niño a mentir. Usted le acaba de hacer un daño que quién sabe si usted lo va a poder reparar en el futuro. El amor que yo tengo por mi hijo me lleva a hablarle siempre la verdad. La verdad cultiva el amor. Entonces, ese amor abre las puertas para que el niño se deje enseñar del padre.
Cuando lo corrijo, te corrijo porque te amo. Si yo no te corrijo, hijo, vas a ser un prejuicio para la sociedad. Vas a sufrir cuando estés grande. Este es mi trabajo y se lo muestro por la palabra. Yo lo debo hacer y es por amor. Los niños son expertos en recibir sentimientos correctos. Los niños saben cuando un adulto los rechaza o los ama. Ellos se dan cuenta cuando alguien los quiere. Y a veces ese cariño, ese abracito, no lo encuentra el niño en la casa. Aquí en la iglesia muchos niños nos conocen desde el vientre de su madre. Muchos niños escuchan la voz de uno, ahora estando entre el vientre, distinguen la voz de uno cuando uno está predicando. Y uno se queda sorprendido cuando llega el niño a la iglesia, cómo automáticamente responde a la voz de uno y lo busca a uno. Y yo me paro en aquel lugar y yo me quedo sorprendido de la fila de niños que se ponen ahí solo para que yo les dé un beso, para saludarme. Y a veces el padre pregunta, pero pastor, este muchacho no es así conmigo. Pues examínese porque no es así con usted. Ellos saben recibir amor. Ellos saben cuándo ellos son menospreciados. Miremos Marcos 10, 43, 45. Marcos 10, 43, 45. Dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Ok? ¿Cómo atendemos al niño? ¿Cómo le servimos a nuestro hijo? Hay mamás que parecen la sirvienta del hijo y es un error. Todo papá está ahí para auxiliar a su hijo, pero el padre crea responsabilidades sobre el niño desde los 5 años. Desde los 5 años usted no puede enseñar al niño cómo se tiende una cama, a recoger sus cosas, a dónde se llevan las cosas a la lavadora. Usted le enseña al niño desde los 5 años que usted no es el sirviente de él, que si él riega algo, él lo tiene que recoger. Cuando somos siervos de ellos, cuando los tenemos que auxiliar, que se sientan protegidos. Pero hay niños que se sienten inseguros. Hay niños que salen con el papá y no se sienten bien cuidados por el papá. Están sueltos, se sienten desprotegidos. Mami, es que mi papá me lleva al parque y cuando miro yo no lo veo por ninguna parte. Y yo estaba solo y mi papá no estaba allí. El mejor ejemplo que hay para no entender la seguridad de un niño es cuando uno está en la piscina con un niño. Al niño no le importa lo honda que esté la piscina. Si el niño ve que papá está ahí y el papá le tira las manos, el niño se tira. Él está plenamente convencido que su papá no lo va a dejar ahogar, no lo va a dejar hundir. Es una seguridad. Esa seguridad tenemos que brindársela en esa edad a nuestro niño en todo lo que él hace. Antes de castigarlo porque la maestra dijo algo, antes de castigarlo porque la vecina puso una queja, antes de castigarlo porque se rompió un vidrio, tenemos que saber escuchar al niño primero. Escúchalo. Si tú le has enseñado al niño que no hay que mentir, él te va a decir la verdad. Una vez yo vi que Jeremías se estaba comiendo unas galletas y cuando yo entré se la comió a la carrera y yo vi que se la acabara de comer. Luego le dije, ven para acá, ¿qué estabas comiendo? Yo te vi que estabas comiendo una galleta. ¿Y por qué te la comiste a la carrera cuando me viste? ¿Tu mamá te prohibió comer galleta? No. ¿Y entonces por qué te la comiste a la carrera cuando me viste? ¿O es que tú eres ladrón en tu propia casa? Tú la pediste o te la cogiste sin permiso. Ay, papito, son para mí. Entonces no te portes como un ladrón. Son tuyas. ¿Me puedes ofrecer a mí? Tú no tienes que esconder nada cuando me veas o veas a tu papá o a tu mamá, porque tú no hiciste nada malo, tú te la puedes comer.
¿A quién le aprendiste eso? Y a mí me dijo un compañerito de la iglesia, me dijo el nombre. No, tú no aprendes cosas malas. Tú no eres ladrón en tu propia casa, son tus galletas. Porque ellos empiezan a hacer cosas y a esconderse, y usted no les dice nada, porque se está escondiendo. No hay que esconderse. ¿Quién quebró este vaso? Si tú me dices que una vez fui yo, no vamos a tener problemas. Tú me estás diciendo la verdad, y a cualquiera se le puede romper un vaso. Se te cayó, yo te entiendo, lo echamos a la basura y ya, luego vamos a comprar otro. Pero si tú me dices que no fuiste tú, y yo descubro que fuiste tú, yo te voy a dar muy duro, te voy a dar. Entonces con papito siempre vas a hablar la verdad. A mí no me vas a mentir. Se crea una relación diferente con el niño. Entonces tú no tienes que estar desconfiando ni peleando contra ellos, porque estás ocupado ¿de qué? De formarlos. También dice que en esta edad se le enseña al niño que Dios responde peticiones. Es una donde piden mucho. No siempre tenemos, ¿verdad que no? No tengo que decirle no hay y punto. Yo le puedo decir tenemos a Dios. Yo no tengo plata, pídele a Dios. Así fue como Alba y yo enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios. No les dábamos a la carrera lo que nos pedían, no. Siempre dejábamos un espacio para crearles la necesidad de Dios y mostrarles que Dios sí responde. Pero si usted le enseña al niño que usted es el proveedor máximo, que no tiene que orar para pedir eso, que usted es papá y usted le va a dar, entonces el niño nunca va a desarrollar la fe que necesita para poder vivir. Somos nosotros quienes desarrollamos esa fe en ellos. Dice, se conoce a cada hijo como un individuo. Cada hijo va a ser su propia persona, no va a ser como usted o como sus hermanos. Salmo 139 del 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra de mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea, Dios nos conoce. Nos conoce. De un todo y por todo. Como Padre nos conoce. Nosotros debemos darnos a la tarea de conocer a nuestros hijos. ¿Quién es mi hijo? ¿Cómo se comporta mi hijo? ¿Cuáles son los gustos de mi hijo? En lo que come, en lo que juega, en lo que habla. Tenemos que darnos esa oportunidad a nosotros mismos. Nosotros cometemos un error cuando decimos, es que mi hijo es igualito al papá. Es un error. Porque si lo estamos asimilando al papá, él va a copiar del papá todo lo que el papá hace. Aun cuando el papá le da una patada a la puerta, lo copia. Porque él es como el papá. Le robamos su personalidad. Es que usted tiene que ser como su hermano mayor. Es un error. Porque como seres humanos somos diferentes. Y yo tengo que ver cuál es el gusto de Camilo, cuál es el gusto de Mateo, cuál es el gusto de Juliana, cuáles son sus comportamientos. Porque mi hijo mayor le da miedo dormir solo, porque le da miedo a la oscuridad. ¿Qué pasó? Porque el segundo es tan independiente, no le gusta dormir con nadie. Todo eso lo ve uno como padre. Y entonces uno orienta las emociones de los niños, les enseña. A mí nunca se me olvida que estaba de moda la película Aliens y no nos fijamos que Camilito estaba sentado ahí.
y apenas tenía como 3 años cuando esa cosa se reventó el estómago y salió esa porquería. ¿Y usted sabe qué pasó? Tuvimos que llevarlo al médico con fiebre alta y con todo, porque esa fue la reacción del niño cuando vio salir eso tan feo de un estómago. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo reacciona mi hijo? ¿Cómo le puedo ayudar? A veces no nos damos cuenta y nos burlamos del niño. Ve este cobarde, miedoso como el papá. Ay, flojo, nena, nena, venga. Al niño. Dañamos su identidad. Todo en la vida tiene una razón de ser. Nada es porque sí. Hay un modelo de donde se aprendió, hay un comportamiento que se originó en algo. Si usted encerraba al niño en el cuarto y le apagaba la luz como castigo, pues lógico que usted tiene un niño que sufre de paranoia cuando está metido en un lugar cerrado. Se quiere reventar. ¿Quién le causó ese mal? ¿Usted, papá? ¿Usted, mamá? Que no supo corregir. Entonces hay que conocer a nuestros hijos. También tenemos que mirar qué programas ven nuestros hijos. Cuando vamos a ver películas con nuestros hijos, mirar qué película es, si va a traer una buena enseñanza a toda la familia. Tenemos que mirar todo esto. Y cuando estamos haciendo el devocional, los niños de 5 años en adelante ya entienden lo que se lee en la Biblia. Ya entienden las historias bíblicas que usted y yo le leemos. Usted no debe simplemente leerle la historia y ya, listo. No, usted debe preguntarle, ¿qué entendiste? ¿Qué fue lo que pasó en la historia que yo te acabé de leer? Y escucharlo, porque es bien bueno y bien importante que ellos entiendan y que usted también aprende. Nosotros aprendemos cuando enseñamos. Todos los que somos maestros sabemos que es bueno, nos deleitamos en enseñar y aprendemos cuando enseñamos. Y nuestros hijos son nuestros principales discípulos y son los primeritos por los cuales Dios le va a pedir cuentas a usted. Entonces es bien importante que usted mire cómo usted está llevando a su hijo, cómo está educando a su hijo. Los niños, ¿desde cuándo hay que hacerle devocional? Desde bebé. Aún desde antes de que nazca, usted puede hacer devocional con su bebé, porque ya es un ser humano, ya está ahí, ya está escuchando y está recibiendo todo lo que usted le quiera dar. Esto es muy importante porque a veces nos ponen en la caja de un hijo y papá y mamá no saben nada. El papá no sabe con certeza si el niño dijo lo que dicen o cometió el error o no lo cometió. No lo sabe. Y es muy difícil cuando castigamos a un hijo injustamente, porque usted castiga al niño por algo que él no hizo. Usted acaba de perder para toda la vida la confianza de ese niño en usted. Por eso es tan importante conocerlos. Yo sé qué cosas podían hacer mis hijos, conocía su comportamiento, conozco qué les atraía, qué les gustaba, qué podían coger aún sin permiso, porque sabía coger a su gusto. Pero a veces nosotros no tenemos ni cómo defender a nuestros hijos porque no los hemos conocido. No nos hemos dado la tarea de mirar qué les gusta. A veces una niña desde los 7 años puede mostrarse que le gusta la enfermería y mamá no se ha dado cuenta. Fíjese en lo que juega, que es lo que más le gusta hacer, y usted va a identificar el futuro de su hijo. Pero a veces nosotros nos apercibimos de eso, no nos damos cuenta. Entonces hemos destruido el carácter del niño, la vida del niño, porque nunca tuvo de parte de nosotros ese acompañamiento. ¿Quiénes son sus hijos? ¿Usted conoce a sus hijos? ¿Conoce cómo actúan? Es muy importante que nos involucremos. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces. Colocémonos de pie. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios. Te damos honra y gloria al Señor por este tiempo, por esta oportunidad que nos has dado. Permite, Dios mío, que cada palabra
enseñada en este lugar se pueda llevar a la práctica, Dios. Danos las herramientas, Señor, la autoridad, el carácter para poner en práctica cada palabra que aprendemos. Y permítenos, Señor, edificar hijos para ti, familias que te agraden. Yo no quiero una casa, Señor, yo quiero un hogar. Permítenos tener un hogar conforme a tu propósito. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga a ustedes que ven vía internet. Ustedes pueden copiar su pregunta y estaremos respondiendo. Paz y gracia. Damos un abrazo fuerte al Señor.